Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buena. ¿Quién? A ver, me perdí. A ver. Deja. Hola, ¿cómo andás? Ay, no, me mataste. ¿Lo sacaste vos? ¿Radiche? Yo quisiera no investigar más porque me llevó a otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Acá. Muy pero muy buenas tardes. Aquí está. ¿Qué es Alberto? Sí. Marcos Peña. Peor aún. No había sacado que... Peor aún. Qué bien habla de nosotros que no reconozcamos la voz de Marcos Peña. Bueno, perdóname que lo es diga. de otros tiempos, Sí, quizá, ¿no? porque... Puede ser. Tiempos difíciles. Igual viste que dice que Marcos Peña medio que publicó, bueno, no importa, no. Lo único que falta es que salga este programa con alguien que ose pensar que estoy defendiendo a Marcos Peña. Lo único que falta. Retiro lo dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy pero muy buenas tardes. 4:10. Estamos comenzando que vuelvan las ideas en la 530, en esta casa hermosa, hasta las 6 de la tarde. Compartimos historias y Salud la Barra, así, de arranque, de movida. Hola Radiche, ¿cómo estamos? Hola compañeros, ¿cómo les va? ¿Qué alegría decís? estar. ¿Cómo va? Muy bien, ¿Todo muy bien, todo contenta. tranqui? Sí, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Sí. Después nos vas a contar. Sí, bueno, vengo de un fin de semana maravilloso. Anoche vi a los Cadillacs, estuve en Uruguay en la celebración de los 30 años de la Vela Puerca. Mira qué bien. Ayer los Cadillacs. Ferro, yo ¿no? sé que- Ferro. Fuerte, ¿no? Vi algunas imágenes. ¿Viste algunas imágenes? Sí. Primero el Impresionante, repertorio ¿no? muy Latinoamérica de pie, muy ¿sí? fuerte, como tienen muchas canciones muy políticas. Sí. Pero hubo un momento en Mal Bicho que les ampliaron el amo. Mirá vos. Impactante, sonaba cada rato, Mal Bicho. Pues sí, tiene un repertorio para todo y eligieron, tienen hicieron canciones un que corte. sí, hicieron un recorte muy interesante de su repertorio. Muy bien. Hola Luis Pablo Giniger, Hola, ¿cómo estás? compañera, compañero, ¿cómo andan? ¿Eras de bailar los Cadillacs? Mira, a mí me tocó en la adolescencia tardía, cierto pico de en las fiestas sonaban, o sea, suenan los Cadillacs y para mí son las fiestas de mis 20 años, Mirá. esa época. 20 años, vos, 19, claro. 20 años. Tu adolescencia 80, en los 80. No, en los 90, eso que Ay, anda. Un poquito, ¿Dije tardía? Dije tardía. Ok. Ah, Dije dijiste tardía, tardía. Listo. 19, 20 años en los 90. Sí, En los 80 está ya era adolescente, pero si vos pasás los Cadillacs, Sí, es esa época. El cuerpo tiene memoria. 91. Se levanta y baila. me gusta eso. Sí. Tienes razón. Se levanta y baila. 91, Te 92. traslada, viajás. Claro, exactamente. 91, 92 son los 80. Todavía, Bueno, ¿no? Si querés, está bien. Sí. Culturalmente, Sí. todavía como que no terminó de Culturalmente, ocurrir. bueno, ya estaba Menem, no sé si ahí no es la ruptura, Sí, puede ser. ¿no? Acá en la Argentina. Puede ser, sí, Y tenés un razón. quiebre fuerte. Sí. Pero también, pero Menem es Menem en 92, 91, 92. Sí, pero en los Si 90 ya militábamos contra Menem. Claramente ya militábamos contra Menem. Bueno, entonces en un ratito nos vas a contar, ¿la pasaste bien? Sí, Ahí como en que Ferro. no. Sí, tenemos, y además, bueno, se entregaron los premios Martín Fierro de streaming. Sí. Ayer en el medio del show de los Cadillacs, mi hija me manda un mensaje muy efusivo. ¡Mamá! ¡Ganó la estrella culona! Sí, es que Celebración. para mí es uno de los, lo charlamos Es hace un minutito, acontecimiento. es un acontecimiento, Sí. porque en medio de un premio, olvídate de la franquicia Martín Fierro, ya venimos hablando sobre Sí, eso. Sí. Es- Pero en algún momento, No, bueno, digámoslo, ¿no? no, pero lo dijimos, creo que lo hemos mencionado varias veces en la cantidad de mar y el propio Ventura diciendo, che, hay que morfar, ¿no? Y generando Sí, y tirando pero, la viste, marca. Martín Es como Fierro, la Breche. botellas de agua sin gas. No, Martín pero Fierro- justamente por eso, evidentemente con lo que pasa con los streams, ahí hay un mundo que vibra de una manera que hace a vibrar a ese premio de otra forma. ¿Entendés Sí, lo que digo? Claro. No es los Martín Fierro a los sobre todo que, no sé, que andan por la Ojo, calle. restivo. Y ahí pasó algo muy importante. Por eso Sí. creo que la mejor transmisión, ahora lo va a contar Gaby, Ahora lo contamos, sí. pero básicamente el gran ganador de la noche fue el CONICET en esa Qué transmisión de la grande. Estrella Culona. Muy Y el oro. Tengo Y una pregunta ahí, pasó algo. que quizás no tenga respuesta o no la sepamos en esta mesa, pero ¿está delimitado qué compite en categoría streaming? Digo, cualquier cosa, una transmisión científica, que en realidad es una transmisión, no un programa. También lo pregunta el compañero. Sí, no sé, pero ese competía en todo es transmisión streaming. por streaming. Ese era Claro, el streaming. pero digo, yo hago una transmisión mientras camino por en la tu calle canal de por YouTube, en y mi canal de YouTube. estás streameando. Podría competir si fuera bueno lo que hago, digamos. Claro, si tuviera Mira, repercusión, Pero hubiera pará, llegado. igual ese tipo de polémica
son parte de los previos. Che, ¿esto es programa informativo? Claro. O esto es bueno, programa... está bien. No, Dale. igual- No, pero el streaming es tan amplio. Igual lo que sobrevolaba es lo interesante de cómo el streaming al principio fue streaming y ahora se convirtió en canales de televisión orgánicos Claro. que transmiten por YouTube. Bueno, o sea, ahí lo es donde no artístico, entra lo del estético, CONICET. Por Tienes eso razón. hago la Besito, pregunta. se fue. Ahí no entraría lo del CONICET. Pero sí, es un streaming, está streameando. sí, están Claro. streameando, Sí. pero no hay un programa ahí. Sí. Y no, pero streamearon. Bueno, pero es un stream. Ok. Es la esencia del streaming. Y además lo hicieron por Twitter. Por Twitter también salía, yo lo vi en No, YouTube. YouTube. En YouTube Sí, también. sí. Yo Sí, siempre sí, lo vi sí, por sí, el Twitter, canal me de YouTube. confundo. Ahora, por ¿qué eso. hincha huevo, Luispa, no? Sí, Él hoy es así. tenía ganas de molestar. Qué Él hincha, es qué así. hincha guinoto, pero bueno. Sí, pero Pero aunque bueno. sea llegué a horario, ¿no? Bueno, Claro. ¡qué botón! ¡Qué botón! ¿A dónde? Jamás. Hola, Hamilton. ¿Cómo te va? ¿Alguna vez llegó tarde? Jamás. Nunca, Bueno. jamás. Bueno, siempre alguna, pero eventualmente. Está bien. Pero para mí el dato en este momento no es que haya llegado unos minutos tarde. Para mí el dato es la botoneada de Luis Pablo. No, y que no está la gorra. ¿Qué Ah, pasó fue con un tu mimo, capa? fue un mimo, una me estoy amiga. mudando, es un quilombo. Mi Oh, vida, claro. Alta remera, qué linda. Sí. Qué hermosa. Muy Mi vida bueno. es un quilombo, realmente. Pero Para, Mariano, de bajonearte. No, no, no. Son, Se quejan son un lunes. noticias Cuando te lindas. Te cuente. te estás mudando, es lindo. Viste como dicen, yo que un divorcio sea un estresazo, lo comparto. No sé, otro tipo de duelo. Mudarse. a mí me encanta mudarme. Dale. Me encanta mudarme. Siempre y pero cuando es sea un para quilombo. mejor, ¿no? A mí me encanta mudarme, pero es un quilombo. Es un Y bar. bueno, es sí, un quilombo. pero es un lindo quilombo. Sí, pero es estresante. Es mucho. Ay, No, chico, a mí me gusta mucho mudarme. De hecho, No, fíjate, es un por quilombo. Que Pablo, yo no sé el podés negar optimista que es del un grupo, quilombo. que yo sé, dice, Bueno, habla mal. hablo un montón. Estamos mal. Sí. No, no, Bueno. yo soy mucho más optimista que vos, lo sé. Pero en este momento no puedo ver el El vaso medio el lleno. final de esta El final historia. del túnel no puede ver, claro. Bueno, No quiero... lo veo el final del túnel. Quiero Lo hacer un- veo la luz. al Breve, final del me túnel. permiten un paréntesis, ahora volvemos a la cortina, ya hablamos a Mariano y de paso nos adelanta cosas el fin de semana que me imagino vamos a discutir y mucho. Atención porque hay un anuncio del Banco Central de la República Argentina que nos viene como dedillo que hablemos con Carlos Heller un ratito nada más, Sí, señor. porque las famosas bandas cambiarias van a estar ajustadas por inflación, es decir, el gobierno toma una decisión que básicamente implica una devaluación atada a la inflación, un tipo de cambio atada a la inflación. Vamos a darle dimensión a esto en un rato nada más con Carlos Heller y con algunos detalles de la información, pero insisto, el Banco Central anunció que las bandas de flotación del dólar se van a actualizar por inflación, si no me equivoco, 2 meses previos de los IPC anteriores, bueno, ahora lo vamos a revisar. Y acá hay un movimiento, me parece. Hay un ¿no? movimiento, Hay un sin movimiento. dudas. ¿Con qué tendrán que ver? ¿Qué lectura hace el gobierno? Me parece que eso va a ser lo más interesante cuando escuchemos a los funcionarios explicando, contando lo que tengan para contar o tratando de entender qué es lo que están omitiendo, que es a veces donde se encuentran las explicaciones más interesantes, como por ejemplo Holland hablando de por qué se fue Central. Es un caso perfecto, digamos, ¿no? Estuve escuchándolo el fin de semana. No quiero comparar lo que significa el tipo de cambio, pero sabrán entender, porque si no acá los problemas son solamente de Mariano y de Luispa, ¿no? Si no, no existen los problemas de los demás. No, pero además Bueno. en lo del el aumento de o el cambio en la banda cambiaria por inflación, Sí. es casi un círculo vicioso, ¿no? Porque, A ver, explique. es decir, aumenta la banda o el límite de la banda si hay inflación, pero si aumenta el límite de la banda, aumenta la inflación, porque al aumentar el dólar aumenta la inflación. Entonces se va generando como un círculo, va a ser interesante charlarlo con Carlos Sí. y conocer su explicación en relación a eso, si es que tiene alguna explicación la decisión del gobierno, pero se genera como una rueda, ¿no? Aumenta el dólar y aumenta la inflación. Vivimos en la Argentina, esto lo sabemos. Entonces, Bueno, evidentemente. Hay Entonces- explicación. Le pertenezco al Fondo Monetario Internacional. claro, O está, sea, está muy bien. hay explicación. Está muy bien. Sí. O sea, sí, señor. no más que eso. Sí, Lo pongo entre. Se está negociando el siguiente waiver, ¿no? Bueno. Y ¿Cuál está es claro una que de eso. las exigencias del Sí, fondo? pero también está claro que no le van a soltar la mano al gobierno. Para mí es interesante, Chumea. Por ahí no es solamente una explicación. Che, ¿estamos bien? Me escucho medio raro, mi amigo. Si estamos bien, estamos bien. Ok. Quizá hay más de una explicación en todo esto. Veremos si este cambio en el programa monetario significa que el gobierno retrocede en algo o no, o cambia, o tiene otra mirada sobre el asunto. Hay cosas que se nos escapan de una mirada muy generalista, pero sí es evidente que hay un cambio, ¿no? Bueno, recordemos que había un ajuste hasta acá que era del 1% mensual. Ese era el ajuste que tenía efectivamente las bandas hasta el momento. Lo más importante es el El tope. techo, digamos, ¿no? A partir del cual intervenía, ¿se acuerdan, no?
esa era la regla, a partir del cual interviene en el tipo de cambio. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de una semana que se las trae, se lo venimos diciendo la semana pasada, es una semana de palacio y calle, porque el gobierno avanza rápidamente con el intento de tener por lo menos media sanción de la reforma laboral, de presupuesto también, y alguna que otra cosa a la que le va a meter un poquito de presión en el Congreso antes de fin de año. Y en ese contexto aparecen algunos fondos, ¿no? Aparecen algunos ATN que se van liberando para algunas gobernaciones amigas. Vamos a repasar ese cronograma. Lo había adelantado Luispa con Jaldo la semana pasada. Con Jaldo, con los 20.000 millones de pesos, lo decíamos el viernes pasado, pero por supuesto las negociaciones continúan y bueno, parece haberse abierto la billetera del gobierno nacional. Bueno, ¿para quiénes? Es la pregunta. Y después ver cómo eso repercute en manos alzadas para presupuesto, para reforma, etcétera, etcétera. Se discutió mucho la reforma laboral desde el fin de semana pasada hasta acá, incluido el fin de semana. Dijo algo, antes de pasar a la calle, dijo algo Eduardo Aliberti en su editorial de Marca de Radio del sábado por la mañana. Dijo algo muy interesante. O no sé si fue, creo que fue en el editorial, no sé si alguien estuvo en esa mesa y nos puede ratificar. Sí, no señor. Sé. Ahí estuvo. Luis, sí, vos estuviste ahí, ¿no? O fue en la charla con Luis Campos, o explicando por qué el convocado era el abogado laboralista Luis Campos, que es que nosotros damos por sentado demasiado que el grueso de la sociedad está informada sobre de qué va la reforma laboral que propone el gobierno. Y lo encontré a Eduardo tomando una posición muy interesante que es, hagamos de cuenta como que nadie sabe nada, para tratar de dimensionar qué significa la reforma laboral, y me pareció muy interesante, y en función de eso varias notas en varios medios haciendo hincapié y con mucha pedagogía la crudeza con la que avanza el gobierno respecto a derechos laborales. Sí, y está muy bien porque yo creo que con éxito se logró instalar en buena parte de la población, por supuesto no en toda, qué es lo que se necesita para mejorar las condiciones de trabajo. Y además, para que haya más trabajo, es una reforma laboral. Eso se instaló. Y vos tenés también, aparte del progresismo... Y la idea de la modernización. Y la idea de la modernización. Y aparte del progresismo diciendo sí, efectivamente, y hay que cambió mucho, que es todo verdad, ¿no? Cambiaron mucho los tiempos, la tecnología, que hay cosas para mejorar dentro de los convenios laborales, por supuesto, eso debería ser permanente, pero entras en un juego, en el juego de, es necesaria la reforma laboral. Yo creo que Fuerza Patria, sin embargo, encontró, vamos a ver con qué éxito a la hora de dar la discusión, pero encontró una alternativa. Fuerza Patria va a presentar va a intentar sacar un dictamen de minoría esta semana. No puede presentar un proyecto porque solo el gobierno puede presentar proyectos en épocas de extraordinarias, pero va a presentar o va a intentar sacar un dictamen de minoría con lo que para Fuerza Patria debería ser o deberían ser los puntos centrales de una reforma laboral. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto no van a salir los puntos de Fuerza Patria, o uno cree que eso no va a lograr imponerse. Bueno, dejemos abierta esa puerta, pero sí se va a poder dar una discusión de manera pública, ¿no? Y me parece que en todo caso ahí van a salir cosas y eso siempre es interesante. Dentro de un rato repasamos cuáles son los puntos los puntos principales que para Fuerza Patria debería contener una reforma laboral progresiva. Más allá de los puntos que son, por supuesto, son importantes, yo creo que lo que abre por fin Fuerza Patria es una discusión política, porque lo que hemos criticado de este programa en reiteradas ocasiones es el no sin opción. O sea, no alcanza con decir no a la reforma laboral, no a la reforma tributaria, no a la reforma... No. O sea, la máquina de decir no sirve, lo que hay que dar es una discusión política, pero proactiva. Nosotros proponemos esto, nosotros queremos esto, nuestro proyecto de país es este. O sea, mirar hacia adelante, que es lo que le estaba faltando a Fuerza Patria. Esto lo he discutido con muchos integrantes de la fuerza, digamos. Está bastante instalado eso. Yo voy a ponerme un poquito disruptivo. Como siempre. Yo creo que la presentación, de la que después vamos a analizar, y es positiva, yo creo que al mismo tiempo desnuda esa falencia.
porque sale la propuesta en el mismo momento en que aparece la imposición de la idea de reforma del propio gobierno de Milei, y sale con 2 o 3 elementos que son interesantes para la discusión, pero no sale en la amalgama de una madura posición política que logró gestarse, y sale con el reconocimiento tardío de que el freno a Milei no era suficiente, un poco lo que decís vos. Pero está bien, por lo menos No, sale está así. bien el gesto. Sí. Más vale tarde que nunca. No es excluyente. Lo que Claro, digo es estoy de acuerdo con vos, que aparezca Sí, también sí. desnuda la falencia, Absolutamente. digamos, ¿no? Mirá, Porque si no, no sería necesaria la pompa en la... Bueno, pero acá está, ¿no? Les hago una propuesta. Cuando hablemos, efectivamente, cuando repasemos los puntos, y creo que esto se conjuga o lo podemos asociar perfectamente con otro de los temas que vamos a recorrer en el programa, que es el resultado de las elecciones en Chile. Repasemos los puntos que se proponen para una reforma laboral en clave de moderación o iniciativa. Moderación o iniciativa política real. Ujú. Leámoslos en esa clave, Bueno. para también entender qué es lo que nos está pasando en el continente y qué le está pasando a las fuerzas progresistas. Agrego ¿no? un datito más. Lo comentamos el viernes en QR. Nahuel Nicolás es un militante, un politólogo, becario del CONICET, es parte de un par de streams muy interesantes vinculados al desarrollismo, y él hace un posteo la semana pasada que dice lo siguiente: hay que partir de objetivos realistas. La reforma laboral se va a aprobar. El objetivo del peronismo y la CGT tiene que ser dar la discusión, proteger los mayores derechos posibles y mejorar la ley. El resto se judicializará. Milei ganó no solo una, sino 2 veces. Y para mí acá también hay Para mí algo es una provocación para mí absoluta. también, Es una para mí provocación también. absoluta. No me parece. Si pensamos todo de esa manera, Entonces, bueno, vamos a entregamos casa. el país, vamos, Claro. claro. ¿Para qué estamos Bueno, acá? nada, lo digo no es porque después se dio una charla y un retome, pero hay quienes están diciendo, che, bueno, sea Morali, nosotros decíamos, negociemos Inodoro, era Mendieta diciéndole, ¿no? A Inodoro Pereira, negociemos. Después sumemos esto a la discusión que están proponiendo. Claro, todo esto en el marco de la reacción, en el marco de la calle, movilización de la CGT, CTA, varias organizaciones sociales el jueves, ¿no? Sí, y organizaciones políticas, estudiantes, se está convocando para el jueves. Yo creo que puede ser una movilización realmente muy importante. ¿Tiene pinta de amalgamar? Tiene decís pinta vos? de amalgamar. Veremos con qué fuerza los sindicatos más reacios a este tipo de cuestiones efectivamente movilizan el jueves, pero que muchos sindicatos van a movilizar Sí. muy fuerte y que el resto de la sociedad va a acompañar, yo no tengo duda. No estoy diciendo va a ser lo mismo que la movilización universitaria, porque me parece que pega distinto. Habría que preguntarse por qué pega distinto, Claro. pero no tiene el mismo impacto en sectores sociales a los que el tema universitario llegó y mucho. Debería llegar acá, porque pero me parece que tiene que ver con esto que decíamos al comienzo, cómo se entiende lo de la reforma laboral. Y hay mucha gente que cree que efectivamente va a generar laburo o va a generar mejores condiciones de trabajo. Entonces la movilización es posible que a esos sectores no los convoquen. Bueno, de veremos. todas maneras creo que va a ser muy importante. Vamos a ver de qué se trata y el contexto regional, con el triunfo de Kast sobre Jara, la candidata Janet Jara, sí. oficialista, y me acordé de Mariano inmediatamente diciendo a Néstor, dale, Néstor. No, cuando Mariano decía, ¿y quién gana? Y Néstor decía, no, hay que ver. Hay que ver. Hay que ver qué. Ganó El que se imaginaba, previsiblemente. Todos sabíamos que iba a ganar. Sí, Previsiblemente. 58,1 a 41,8, los distintos porcentajes son casi 17 puntos, ganó con contundencia. Pero misma no es lógica. un tema de Chile, es un No, tema regional. es Me la parece misma que hay lógica que acá, ¿te la acordás? misma lógica. Ganó el Frente Unión por la Patria, el Frente de Claro. Todo, no sé qué, ganó Massa y después en la segunda. Bueno, pero no segundo es turno. menor eso, ¿eh? No No es bueno, menor. porque es la lógica. No. la Gana lógica Janet de- Jara, gana el progresismo en Chile. Pero es que es la lógica de las constituciones. Claro, de los balotajes. De las constituciones de derecha. Tal Es cual. la lógica de esto. Tal cual. O sea, Bueno. Pero vos- mirá, vos dicho tenés que- así, qué fuerte es, dicho así. Gana la izquierda o la centroizquierda en Chile. Gana Fuerza Patria en Argentina. ¿Quién gobierna en Chile? Cast. ¿Quién Por eso. gobierna en Argentina? Milei. Por eso. Bueno, es hora de No es la hacer única, algunos cambios. hay ¿no? un montón. No, son ¿Y un quién montón. hubiera gobernado la provincia de Buenos Aires? Claro. Si hubiera Si hubiera habido balotaje. si habría que llegar a al segundo turno. Que no está en la Constitución Claro bonaerense. que no está en la Constitución bonaerense, pero hubiera ganado ¿quién? Dice. Preguntémonos. Bueno,
Eso va a ser importante que lo charlemos y que lo pongamos en contexto. No tengo suerte. Ahí está. Bueno, ya se va a acomodar. Pablo no está intentando escuchar este programa. Me persiguen los cables desde hace 3 semanas más o menos. Vamos a hablar de eso, por supuesto, en un ratito. Ya dijimos, Gaby, hablaremos de los Cadillacs, hablaremos de la vela. Sí, y hablaremos del CONICET, con este premio hermoso, el Martín Fierro de Oro, que los coloca en un lugar de disfrute, ¿no? De conquista, de haber llegado a tender un puente entre la ciencia, la divulgación científica y la gente que consumía con mucha devoción un streaming que, bueno, no era evidentemente nada banal, mucha información circuló por ahí y el valor del trabajo del CONICET. Repasaremos, Mariano, la final del Campeonato Argentino. Así es, repasaremos la final del Campeonato Argentino con el triunfo por penales de Racing. Tenemos otra. Se dio la otra conspirativa, ¿no? Había una conspirativa que era que todos los equipos que estaban enemistados con la AFA iban al muere. Y después apareció la otra. No, perdón. La otra conspirativa. Que eso terminó cuando le dieron la Copa a ustedes. Llegó hasta ahí, cuando le dan la Copa Central, listo, se acabó. Y ahora apareció la otra conspirativa que era para demostrar que acá no hay nada arreglado, van a forzar el campeonato para estudiantes. Ustedes están todos locos, chicos. Están todos locos. Están ven fantasmas por todas lados. ¿Te hace cuánto? Bueno, que cantes una definición por penales. ¿Cómo hace para cantar una definición por penales? Porque para llegar a los penales tenés que recorrer algo, digamos. No llegas a los penales porque es gratis. Bueno, independientemente de la teoría conspirativa, hay todo un lío con el tema de la AFA en el exterior, o por lo menos todo humo, digamos, pero podemos conversar un poquito al respecto. Bueno, sí, todo humo, incluso la denuncia de la propia Patricia Bullrich a Conmebol. Todo humo. Pero todo el mundo juega, todo humo, ¿no? Pero todo el mundo está jugando, como diría Heller, la blanca juega. Bueno, como diría Heller, lo citó Mariano Hamilton, así que 4:30 de la tarde y se viene Carlos, dale. Ideas de la economía y la política.